Vamos a pasar al momento de la predicación de la palabra con la serie de Viviendo la Resurrección que estábamos viendo. Y hoy vamos a ver cómo el resucitado nos envía y a qué nos envía y para qué nos envía. Pues es el papel de la iglesia, precisamente, la iglesia peregrina en este mundo. Si no fuera porque el Señor nos llamara, no estaríamos. Y si el Señor nos ha llamado y seguimos en esta tierra y no nos ha llevado todavía con Él, es porque somos parte de esta gran comisión en la que Él nos envía a hacer discípulos, a hacer iglesia. Vamos a abrir en Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Dice la palabra del Señor: Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Y aunque algunos dudaban, Jesús se acercó y les dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Señor, te damos gracias por este texto, por esta palabra, Señor, que sabemos que eres tú hablando a tu iglesia, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas ser más que oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado hablábamos sobre el pasaje en el que Jesús habla con Pedro y le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Veamos esa restauración, esa herida sanada de Pedro después de las 3 negaciones, esos 3 envíos, ¿no? Y cómo el Señor restaura todas las cosas, ¿no? En esta ocasión hablamos del pasaje conocido como la Gran Comisión o el Gran Envío. Es la iglesia que es enviada. Cuando Jesús está hablando aquí a los discípulos, era la iglesia de Jesús que estaba en ese tiempo. Pero es un texto que queda en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Nos comisiona a nosotros. Sinceramente os digo, antes de meterme más en meollo, abro un paréntesis. Este fue uno de los textos en el que yo sentí que el Señor me llamaba para algo más que calentar la silla de la iglesia, para servirlo. Porque el Señor nos llama, cuando nos salva, para servirlo. Y cada uno tiene un rol dentro de la iglesia: la oración, la misión, los niños, la alabanza, el pastorado. Y ninguno es menor que otro. Todo que sirve al Señor y es un siervo del Señor. Y este texto precisamente es un texto que nos empuja, nos anima a servir, a hacer la misión de la iglesia. Es la iglesia que es enviada como comunidad. Hablamos de iglesia en comunidad, lleva varias semanas, para ser luz del mundo. Esta comisión es enviada por Cristo nuestro Señor para que otros sean añadidos a su iglesia, para que otros conozcan el evangelio de salvación. Como bien ha hablado antes nuestro hermano Antonio, que solo en Jesús hay salvación, fuera de Él no hay salvación, solo Cristo salva, nos salva de la condena, de la muerte eterna. Y esa es la razón de la iglesia peregrina. La iglesia peregrina, nosotros que estamos peregrinando por este mundo. Y como iglesia peregrina que caminamos unidos, debemos caminar unidos, es necesario obedecer a esta comisión. Porque somos nosotros los que ahora nos toca hacer lo que Cristo ordena. Otros que ya descansan en el Señor lo hicieron antes que nosotros. Y el fruto somos nosotros. Yo estoy aquí porque alguien fue obediente a la gran comisión del Señor y cualquiera uno de vosotros. La pregunta es, antes de meternos más en meollo, la pregunta es: ¿estamos obedeciendo la gran comisión? Y otra pregunta que nos podemos hacer en el corazón es: ¿qué nos manda Jesús a hacer como iglesia? ¿Cuál es el verdadero sentir de la iglesia? ¿Solamente congregarse los domingos? No. Ser iglesia es algo más. Hay un coro muy antiguo que
de un cantante hispanoamericano, no me acuerdo su nombre, pero yo escuché cuando recién me convertí, pero tiene más años de eso, seguramente que los más antiguos se lo conoce. Decía, ser cristiano es algo más que levantar la mano y orar. O sea, hay mucho más. Es vivir como Cristo quiere que vivamos. No solamente venir a la iglesia y después tener una vida totalmente diferente. Eso es ser hipócrita, es vivir el Evangelio, vivir el amor de Cristo, vivir hacia los demás, ser luz del mundo. Es lo que estamos llamados. Quien viene a la iglesia y fuera no es algo malo ahí en su corazón. Entonces, ¿qué nos manda Jesús a hacer como iglesia? ¿Cómo debemos responder a la gran comisión? ¿Y qué nos promete el Señor? El Señor, hay una promesa aquí también, una promesa consoladora. Vamos a ello. Primeramente vamos a entrar en el pasaje. ¿Qué sucede? La comunidad, la iglesia, se encuentra nuevamente con el resucitado. Y el texto comienza diciendo, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado. Aquí que vemos ya, vemos cosas importantes. Es la muestra de una iglesia obediente. ¿Qué le había dicho? Dice, fueron al monte donde Jesús les había ordenado, donde Jesús les había dicho. Vemos una iglesia obediente. Cuando la iglesia obedece la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cuando busca hacer la voluntad de Dios, hay una bendición también en esto. ¿Cuál fue la bendición? El encuentro con Jesús. Pero, ¿cuándo Jesús les había ordenado y esto? En el momento justamente de la resurrección, en Mateo 28, 5, 7, 28, 10, Jesús continuó diciendo, no temáis, id a llevar la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Fueron las mujeres, le dijeron a los discípulos donde tenían que ir y fueron. El Señor nos llama a estar aquí y aquí estamos para tener un encuentro con Jesús. Tal como Jesús les dijo. Y allí había 11. ¿Por qué había 11? Si son 12. Porque uno no estaba allá, que era Judas. Judas, después de traicionar a Jesús, la Biblia nos dice que se quitó la vida. Pero bueno, vamos a ver otra cuestión que nos enseña el pasaje sobre la comunidad, sobre la iglesia. Es una iglesia obediente que va a la voz del Señor. Y es una comunidad unida. Jesús los comisionó a todos, a los 11. Y se movieron todos. Fueron los 11. Se movieron con un mismo corazón, con un mismo espíritu, como un cuerpo que es la iglesia. Fueron todos los que Jesús les había ordenado. Ninguno se quedó atrás. Hermanos, qué importante. Es una iglesia unida. Pero qué importante también es una iglesia que realmente camina unida en obediencia a la palabra de Dios. Aunque hay contraste, y lo vemos ahora. Dice, todos adoraron y algunos dudaron. Esto es significativo. Cuando lo vieron, dice, lo adoraron. ¿Lo adoraron por qué? Porque es Dios, es el Señor, plenamente hombre, plenamente Dios. Cuando veamos el texto, cuando Tomás mete los dedos, dice, Señor mío y Dios mío, es Dios. Cuando lo vieron, le adoraron. Y dice, aunque algunos dudaban. ¿Por qué Dios inspiró a Mateo que escribiera esto? Hubiera quedado más bonito, todos la adoraron y haber omitido esto, la duda. Porque Dios sabe también que somos humanos. Y de vez en cuando dudamos. A veces se duda. En la adoración todos adoraron, aunque algunos tenían ciertas dudas. Hermanos, muchas veces en nuestro corazón hay dudas. Esto forma parte de nuestro corazón humano. El corazón humano pecaminoso, pero la duda, aunque a veces no sabemos qué va a pasar, no nos debe desligar de la comunidad que adora. No nos debe desligar de la comunión con Dios. No nos debe desligar de buscar a Dios. Fijaros, la adoraron algunos con dudas, pero adoraron igual.
Nosotros podemos tener un fin de semana, un domingo o un tramo de nuestra vida en el que tengamos más dudas, pero sabiendo que el Señor está presente. Decimos, Señor, auméntame la fe. Como veis, aunque algunos todavía tenían dudas, no nombra quiénes eran, no se desligaron. De igual modo fueron y adoraron, buscando la unidad. Como veis, es así, hermano. En nuestro caminar no estamos libres de vivir episodios de caer en la duda. Pero que Dios nos libre de desligarnos de la iglesia. Porque si nos desligamos de la iglesia, de la comunidad de creyentes, también nos desligamos del cuerpo. Si nos desligamos del cuerpo, nos desligamos de la cabeza, nos desligamos de Cristo. Y quizá Cristo en su misericordia no nos abandone, pero nosotros ponemos un velo que nos impide ver en los momentos más tristes, difíciles de nuestra vida. Sentiremos a un Dios distante, aunque Él sea cercano a nosotros. Por eso vivir en comunidad es importante. Hermanos, y si permanecemos en medio de la duda, aunque sea, créeme que esa duda no durará mucho. Dios mostrará su poder y gloria. No dejes de adorar. No dejes de adorar nunca, ni en el momento de la tribulación. Como he dicho al principio del culto, aunque hay nubes, sabemos que detrás de las nubes está el sol, brillando. Pues así, aunque en nuestra vida vivamos nubes, por encima de esas nubes sigue estando Dios, sentado en su trono. Y hermanos, otra cosa que vemos importante de la comunidad es que es una comunidad que adora. Somos llamados ¿a qué? A ser adoradores en espíritu y en verdad. La comunidad que adora. Adorar al Señor que está en su trono, que ha vencido a la muerte, es lo que estamos llamados. Adorar al Señor que tiene la potestad sobre todo, es a lo que hemos sido llamados. Adorar al Señor, pero hacerlo en comunidad, como estamos aquí, es lo que hemos sido llamados. Esto, hermano, precisamente lo que el Señor reguló para el domingo. El domingo no es solamente una reunión entre gente que se cae bien o se quiere, o hermanos o amigos. Lo que sucede aquí es una reunión de adoración. Al igual que Jesús llamó a los 11 discípulos que fueran a Galilea a tener un encuentro con Él para enviarlos, cada domingo el Señor nos llama aquí, como ese monte de Galilea, a tener una reunión con Él y adorarlo, para que cuando termine el culto, por eso la bendición apostólica, cuando termina el culto, somos enviados cada domingo a hacer la gran comisión. Es esto, lo que sucede aquí en Galilea es un reflejo de lo que es el culto también. El Señor nos llama, le adoramos y el Señor nos envía. Imaginaros, hermanos, ahora, pasar por alto el culto es pecado, es no obedecer, es no adorar. Por eso es importante. Cualquier otra reunión, bueno, pero el culto, la reunión del culto es importante por esto. Imaginaros ahora que la comunidad de los 11 discípulos que fueron comisionados para ir a Galilea hubiera dicho alguno: no, hoy no me apetece. Hoy está lloviendo, mejor me quedo aquí acurrucadito. Hoy tengo cosas mejores que hacer. Hoy he tenido una mala semana, no me apetece ver a nadie, prefiero descansar. Hoy estoy sin ánimo, hoy no voy a congregar. Pues hermano, cada domingo es esto. El Señor nos emplaza al monte particular de aquí de los Santos de Maimona, en ese lugar que se convierte como en el monte de Galilea, que es el lugar de culto, para adorarlo en comunidad. Y no hacerlo, hermano, permitímelo, es decir, es un desplante, una desobediencia y un pecado contra nuestro Señor. Y hermanos, por eso, ¿quién es Jesús que comisiona? Y lo que vemos en este pasaje precisamente es el señorío de Cristo. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 18? Jesús se acercó y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo poder, todo poder. Pero antes de entrar a lo que significa todo poder, hay algo muy bueno aquí. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nosotros venimos a adorarlo?
¿Qué hizo Jesús? Jesús se acercó. Hemos leído en el Salmo 3, el Señor me dijo desde su monte santo. El Señor se acerca a ti. El Señor se acerca hoy a ti y te habla, amándote. El Señor se acercó a ti, se acercó a nosotros y dijo las palabras estas: toda potestad me es dada. Pero bueno, el Señor no es distante a nosotros. Él está presente en nuestra vida. Él es quien se acercó a nosotros para darnos salvación, por ejemplo, y ahora que se está acercando a nosotros para que seamos enviados al mundo como iglesia, luz. El Señor es quien nos ha capacitado. Él es quien nos habla en lo más íntimo de nuestro corazón y en las más íntimas situaciones. Y hay algo maravilloso de aquí: cuando somos enviados fuera, somos comisionados y fuera, el Señor no nos deja solo, como vamos a ver después. En los momentos más íntimos, Él habla a nuestro corazón, se acerca a nosotros. No, yo no veo que se acerque, porque tú le has puesto un velo, una barrera o algo que no se acerca. Nunca conocí a nadie en mi tiempo como cristiano y ministerio y pastor que haya pedido: Señor, acércate a mí, y el Señor no se haya acercado. Y el Señor no le haya hablado en su corazón. Y el Señor no le haya mostrado la paz en su vida. Es increíble cómo el Señor, que es soberano, todopoderoso, es cercano a nosotros. Y nosotros estamos unidos a Él en una unión espiritual mística. Ahora yo pregunto, ¿quiénes de vosotros ha estado en una misma sala o en una mesa comiendo con el rey de España? Yo creo que nadie. No sé, a lo mejor alguno me sorprende. Yo creo que nadie, ¿no? No es accesible el rey de España. Y es un hombre terrenal. Es un hombre que pasa, que su reinado terminará cuando muera él. Pero imaginaros al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a que tiene toda potestad y es eterno, que se acerca a ti, entra en tu corazón y te puedes sentar con Él en su mesa y puedes hablar con Él como si fuera tu amigo. Hermanos, y no hay comparación. Uno es hombre, creación, se acabará, quien es polvo acabará convirtiéndose en polvo. Jesús, que es el Dios eterno, que está en su trono, que es para siempre, que es Dios, el creador de todas las cosas, que tiene todo poder, se acerca, te abre los brazos, te pone en su regazo y te dice: yo te amo, y te sienta en su mesa con Él. Yo, según yo tengo la oportunidad de conocer al Rey de España, pues los conoceré, los saludaré, y con todo el respeto, porque es una autoridad, lo tendré. Pero yo, después de conocer al Rey de Reyes, hermano, ya, cuando conoces a Cristo y Cristo lo llena todo, no hace falta nada más. No hace falta nada más. Por eso es increíble, ¿no? El Señor Todopoderoso que estamos hablando, el señorío de Jesucristo, es el que envía. El Señor que envía es el Señor Todopoderoso que nos ha enviado. Él dice, Él se acerca a ti, se acerca a nosotros y dice: toda potestad me es dada. Hermano, cuando yo escucho esta palabra, yo analizaba esta semana esta frase palabra por palabra, incluso del original, del griego, y yo me quedaba diciendo: ¿por qué entonces tememos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos achantamos ante las corrientes del mundo y no somos una iglesia valiente que saca la bandera del Evangelio y es luz a las naciones? Porque el que nos ha enviado me dice: toda potestad me es dada. No hay nada que se escapa de Él. No hay nada que sobrepasa su poder, solamente Él. Si el mismo Cristo resucitado que ha vencido la muerte es el mismo que se ha acercado a nosotros, este es el mismo que está en su trono y tiene el poder absoluto y soberano para hacer todas las cosas. Hermano, esto es un subidón de confianza en el Señor. Aquel que sobrepasa todo.
es aquel que está contigo y te envía. Hermanos, esta es una palabra muy interesante también. Cuando Él dice toda potestad me es dada y te estoy enviando, quiere decir que Él no se desentiende de ti. No, el Señor me ha abandonado. A veces tenemos un día malo, de esto que nos pasan muchas cosas malas una tras otra, de esas que te dan ganas de decir, si monto un circo me crecen los enanos. Alguna cosa de esta que estás pasándolo mal. Y tú dices, no, el Señor me ha abandonado, el Señor hoy no me está mirando. No, el Señor no se desentiende de ti. El Señor te está sosteniendo en medio de las pruebas. Y yo a veces caigo también en la tentación de decir, madre mía, ¿qué día llevo hoy? Parece que el Señor hoy me está poniéndole complicado. Pero cuando yo pienso, digo yo, ¿qué sería de mí si yo estuviera pasando por esta tormenta y no tuviera al Señor? Y ahí cuando me di cuenta que el Señor está conmigo. El Señor no se desentiende del enviado, a quien envía. El que ha vencido a la muerte, Él nos dará todo lo que necesitamos, no los caprichos que queremos, sino todo lo que necesitamos para llegar al final y cumplir su voluntad. Pablo a los Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, pero, aquí donde viene el pero, os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No a lo que nosotros queremos, ¿no? A veces, Señor, dame un cero más a la derecha de la cuenta corriente. No, Señor, no es eso. Pero tú pídele al Señor, Señor, capacítame para obedecerte, para sentirte. Quiero tenerte en mi corazón. Quiero que tú seas, Señor, y mi Salvador. Y yo te digo que no he conocido a alguien que le haya pedido al Señor eso y el Señor se lo haya negado. Nunca. Se enseñorea, el Señor es el Señor de los cielos y la tierra. Dice, toda potestad me es dada de los cielos y la tierra. Hermano, nada escapa de su control. Por eso dice a los discípulos esto antes de enviarles. Claro, los discípulos dicen, wow, nos va a enviar la guerra. Pero antes de decirle a lo que les va a enviar, le dice, toda potestad tengo yo sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Cómo decir? Tranquilo. El Salmo 35 dice, todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El versículo que hemos leído hoy en la primera lectura, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré y siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Pablo dice a los Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, su iglesia, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, hay misterios que yo no puedo explicar, ni nadie. Pero yo he visto en mi vida que todo lo que he vivido, hasta las cosas malas, Dios las ha permitido para mi bien, para mi crecimiento, para mi unidad con Él. Porque lo que ahora vemos con ojos terrenales, pero hay una dimensión mayor que es la eternidad. Y lo que importa es cómo llegamos allá. Y todo lo que ha ocurrido, bueno o malo, tiene una explicación y un motivo y un propósito santo, misterioso en la mente de Dios, pero que es para nuestro bien, dice la palabra de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas es lo bueno y lo malo. Hermanos, ya sabiendo que Jesús, ahora el Señor Todopoderoso, el Señor envía a su iglesia en comunidad. La iglesia debe permanecer en comunidad unida. Dice la palabra de Dios, después de decir toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, dice, por tanto, en base a esta potestad, no tus fuerzas, en base a este poder de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado. Hermanos, somos llamados ahora a una cosa, en base al poder de Dios, somos llamados a hacer discípulos a todas las naciones. Una iglesia misionera, una iglesia que evangeliza. La misión, como hemos visto y hemos dicho otras veces, es transversal, lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Significa ser luz, hermanos. Esto significa ser luz y testimonio. ¿Y dónde empieza esto? Desde nuestra propia familia, desde dentro de casa. Ser una iglesia misionera desde dentro de casa. Ser una iglesia misionera en nuestras familias, en nuestro vecindario, en nuestra localidad, en nuestra región y más allá. Cuando yo estaba formándome, iba a ser ordenado pastor. Los pastores que la iglesia que ordena, los pastores, preguntan a Sandra también: ¿ves a tu esposo como pastor? ¿Cómo es tu esposo en el hogar? Porque nadie puede ser algo fuera si no lo es dentro de casa. Alguien no puede dar testimonio, y eso es bíblico. Nadie puede ser pastor si no pastorea su casa. Por eso el testimonio, y esto no es para pastores, esto es para todo el mundo. El testimonio cristiano comienza de la intimidad, desde casa. Con nuestros errores, con nuestros pecados, todos metemos la pata. Pero el cristiano tiene un arma muy importante, que es el perdón y la oración. Comienza en el hogar, y del hogar va de dentro hacia afuera. Porque una de las cosas que el enemigo quiere luchar y quiere destruir, para destruir la iglesia, ¿sabe lo que es? La familia. Al enemigo le encanta destruir familias, porque destruyendo la familia piensa que destruye también la iglesia, porque eso va de dentro afuera igual. Por eso el árbol es como una palmera, la fe es como una palmera que crece desde dentro hacia afuera, desde nuestro corazón hacia nuestro hogar, y tener un hogar cristianos que sean de bendición también para el mundo. La iglesia será de bendición. Pues uno de los pilares de la sociedad es la familia, y debemos cuidar la familia y ser iglesia misionera desde la familia, educando a nuestros hijos, siendo buenos esposos, buenas esposas, sirviendo al Señor. Y hermanos, y eso es un llamado transversal más allá, como hemos dicho. Nosotros somos testigos del Evangelio, y nuestra responsabilidad como iglesia es hacerlo aquí, en Los Santos, en Zafra, en La Puebla, en Alconera, en los pueblos que estamos representados. Pero ¿cómo vamos a hacerlo en otros lugares? Lo estamos haciendo, hermanos, con el compromiso misionero, apoyando, orando por otros. Eso es ser también obediente al llamado misionero, una iglesia misionera. Por eso, hermanos, invito a que sigamos siendo luz y escuchando y obedeciendo la gran comisión en comunidad, como así nos ha mandado el Señor. El Señor no comisiona uno por uno y le dice: vete tú para allá, vete. El Señor hace todo esto desde la comunidad, desde la iglesia, para que la gente que cree se una a la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia local, no somos reclutadores. Estamos hablando de la iglesia universal. Si Dios os usa, o me usa a mí con alguien que vaya a otra iglesia en Mérida, en Almendralejo, yo digo: gracias, Señor. Porque no estamos llamados a reclutar, estamos llamados a salvar almas. Entonces es lo que estamos llamados a ser, hermanos. Ser una iglesia misionera que pone en práctica el anuncio del Evangelio y vive el Evangelio, pero siempre desde la iglesia, conectada a la iglesia. Los frutos se van a ver realmente, no porque hablemos a alguien del Evangelio y en ese momento diga: yo creo. Los frutos se van a ver realmente cuando esas personas se conectan con la iglesia. Cuando me refiero también al evangelismo, a hacer evangelio, debemos ser sabios en nuestro contexto. Y aunque Dios puede usar cualquier método para salvar a alguien, no me estoy refiriendo solamente a repartir tratados. No me refiero solamente a pegar voces en una plaza, que a veces hasta puede ser hasta contraproducente, sino a lo que me refiero es al evangelismo personal, al tú a tú, al ser amigo, acercarte a la persona y decir: Cristo te ama. Mostrarte como tú eres, con tu fe en Jesucristo, hacia los demás. En este contexto es el más eficaz. Somos llamados a ser luz, pero una luz cercana al pueblo. Una luz como así Cristo se acercó a nosotros, que somos nosotros ahora acercándonos al pueblo con la luz de Cristo. El Señor también nos envía
a ser una iglesia que cumple y obedece con los sacramentos. Fijaros, dice Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque aquí se refiere al bautismo, es normal, en ese momento está Jesús instituyendo el bautismo como sacramento. Ya lo había hecho con la cena del Señor en la noche de Pascua. Lo que nos comisiona a ser iglesia es hacer una iglesia que practica los sacramentos. Los sacramentos, lo que celebramos cada domingo, no es una pequeña cosa, no es solamente un memorial y ya está. Son medios de gracia que el Señor nos ha puesto para edificación mutua y adoración a Él. Recordad que habla del bautismo después de la evangelización, porque estos discípulos van a ir a creyentes de primera generación cuando nadie han creído, van a ser los primeros de su familia, por lo tanto deben ser bautizados como adultos, porque no han sido, es como yo, es creyente de primera generación. Aquí no está refutando la práctica del paidobautismo, del bautismo de hijos de creyentes, aunque este es otro tema que ya hemos tratado. Jesús nos comisiona a poner en práctica el sacramento, o como otros llaman las ordenanzas, que es lo mismo. Esto, hermanos, se hace también en comunidad. Y una cosa que me está sorprendiendo esta serie. Yo empecé a preparar esta serie de la resurrección para hablar de los beneficios de la resurrección. Pero una de las cosas que veo en cada pasaje es el sentido de iglesia, de comunidad. Porque la resurrección se vive en comunidad, siendo parte de la iglesia. Y otra cosa importante que nos comisiona a ser discípulos es también discipulando con las Escrituras. Es decir, enseñando con las Escrituras. Y la siguiente parte dice Jesús, después de bautizar, dice, y enseñadle a guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo se aprende esto? ¿Cómo se enseña esto? Lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, a través de las Escrituras. Esto evidencia una iglesia sana. El Señor nos envía a vivir la palabra, a que ésta sea nuestra norma absoluta de fe. Que practiquemos las enseñanzas y la puesta en práctica. Por eso vosotros venís con Biblia, en los móviles, las tablas, una Biblia física, porque vosotros, como los de Berea, los cristianos de Berea, han hecho los apóstoles, comprobáis que lo que yo enseño está en las Escrituras, y me encanta verlo leyendo y todo esto, porque no tenemos una autoridad más absoluta. Yo mismo me sujeto a la autoridad absoluta que es Jesucristo en la palabra. No tenemos pontífice, porque nuestro único pontífice es Cristo, el puente que nos lleva a la salvación. Yo no soy un sacerdote que os llevo a... Somos todos sacerdotes universal, aquellos cristianos, porque tenemos acceso por medio de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Yo solamente os guío como pastor, como clérigo de esta iglesia, siguiendo la voz no mía, sino del supremo pastor, que es el pastor. Por eso es importante aprender, estudiar, porque si queremos obedecer a la gran comisión, tenemos que conocer el mensaje de salvación, lo que enseña Jesús. Y para esto no hace falta un seminario de 4 o 5 años como vamos los pastores, sino el estudio de las Escrituras, el tomar en serio la lectura, el preguntar al pastor o a hermanos maduros sobre pasajes difíciles. Y así serás capacitado para ir a enseñar a otros la palabra, para predicar la palabra a otros. Porque como dice la palabra de Dios a Pablo, a Timoteo, que era un joven pastor, de pastor senior, a joven pastor, dice, toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para la buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Cumplir, obedecer la gran comisión que estamos hablando. Por eso, uno de los lemas de la Reforma, que llevó a la Reforma, es sola Escritura. Solamente la Escritura como autoridad. Pero el envío a la comunidad no se queda aquí. Yo podía terminar, ya estamos terminando, pero yo podía terminar aquí y decir, vale, acabamos. Pero os estaríais yendo sin las palabras consoladoras de nuestro Señor. Él nos envía, parece que nos está enviando a la guerra con su poder, pero a la guerra. Pero dice, ahora vienen las palabras consoladoras del resucitado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Todos los días, todos los días. Hasta aquellos días que parece que no está. Él está. En nuestro corazón que se ha endurecido. Él está. No estáis solos. El resucitado está con nosotros todos los días. Hermanos, esto es fundamental. Es verdad que el Señor está en cada uno de nosotros. Pero cuando nos desligamos de la comunidad, viene el descontento, viene la frustración. Porque esta unión coge fuerza en comunidad. Por eso es maravilloso cuando Jesús no dice yo solamente estoy contigo. Jesús está diciendo yo estoy con vosotros. Está hablando de la comunidad. En esos momentos, en todo momento está el Señor, en momentos de prueba, en adversidad, en celebración. Eso significa todos los días. Todos los días, el duelo, la fiesta, en el día, en la noche, el día soleado, el día de la tormenta, el día que no puedes dormir por la noche, que da vuelta en la cama. Quizás es que el Señor te está diciendo, búscame, ora, ahí estoy yo ahí. Cuando no sentimos al Señor cerca, es que nuestro corazón se ha endurecido, se ha enfriado. Por eso hay que orar. Y esa unión, hermanos, se vive en comunidad. ¿Y cuándo dura esta unión? Dice, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué pasa al fin del mundo? Es decir, hermanos, hasta la eternidad. Pues cuando llega el fin del mundo viene la eternidad. Cuando nuestros ojos aquí se cierran, cuando dejamos de respirar aquí en este mundo, sus manos nos sostendrá en el valle de sombra de muerte y nos guiará hacia la presencia del Padre, donde nuestros ojos abrirán y veremos el rostro de Dios y empezaremos a respirar vida eterna. Hermanos, y termina con un concluyente amén. ¿Qué significa esto? Es una intensa afirmación o acuerdo. Es como decir, así es, así será y así sea. Es el hecho en el cual la declaración no se puede dejar en duda. Todo lo que hemos dicho aquí es palabra de Dios, es promesa de Dios para cada uno de nosotros y para la comunidad. Hermanos, somos enviados en comunidad por el Señor que se ha acercado a nosotros. Somos enviados en comunidad por el Señor Todopoderoso que controla todo, y esto debe darnos paz. Somos enviados en comunidad por el Señor a ser una iglesia misionera, evangelizadora, empezando desde nuestro hogar. Somos enviados en comunidad por el Señor a ser una iglesia que practica los sacramentos, como vamos a hacer ahora. Somos enviados en comunidad por el Señor a ser una iglesia que no solo predica y enseña la palabra, sino que vive la palabra sin hipocresía. Hermanos, somos enviados en comunidad por el Señor, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta la eternidad. Hermanos, después de escuchar esto, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Después de escuchar esto, no puedes vivir desligado de la comunidad si eres creyente. Hermanos, amigos, después de escuchar esto, si no eres creyente, Dios te está llamando a hacerlo. Hermanos, y nos estamos preparando para ver la gloria de Dios. Tenemos oportunidades cada día de hacerlo. Pero hay una muy importante que tenemos que estar orando por ella. La campaña que vamos a tener en julio, del 1 al 10 de julio, donde el pueblo será regado con la palabra del Señor, con muchas actividades que tendremos. Estemos orando por eso, para que el Señor nos ayude como comunidad a hacer luz en el pueblo. Seamos una iglesia, hermanos, fiel al Señor, y créeme que veremos su gloria. Veremos personas arrepintiéndose de sus pecados, abrazando a Cristo, y veremos el poder de Dios manifestándose en familias enteras que estaban destruidas, siendo sanadas, en vidas destruidas por la droga, por la prostitución, por la depresión, siendo restauradas. Veremos vidas de personas que son ateas, abrazando a Cristo y reconociéndolo como Señor y Salvador. Veremos milagros que en nuestra cabeza no caben. Pero siempre que seamos fieles al Señor y cumplamos con la gran comisión. Que Dios bendiga su palabra.